Gloria al Señor. ¿Cuánto estamos agradecidos, hermanos, en esta noche con el Señor por todas sus maravillas, por este nuevo año que iniciamos? Amén. Sentía que teníamos que cantar ese canto una vez más porque es tanto lo que Dios nos ha dado que nosotros, ¿verdad?, le podemos pagar con esa adoración en esta noche. Hermanos, pueden tomar asiento, amén, para que descansen un rato, amén. Qué privilegio es estar en la casa del Señor, otra vez más en un día viernes. Y ahí me disculparán, hermanos, voy a agarrar mis notas. También lo que voy a hacer, porque yo sé que nuestros pastores, ¿verdad?, somos aquí ordenados. Voy a poner mi timer por 1 hora y 25 minutos. Nuevo año, hermanos. ¿Cómo? Varios dijeron, ¿cómo? No se crean, lo voy a poner por 25 minutos y ya de ahí vemos, ¿verdad?, cómo nos va. Un privilegio, hermanos, estar en la casa del Señor en esta noche compartiendo con todos ustedes. Como saben, ¿verdad?, esta noche el servicio es dirigido por el diaconado y también por el board de la iglesia. Y nada más para explicar un poquito, ¿verdad?, antes de entrar en materia, el diaconado se encarga, ¿verdad?, de la parte espiritual de la iglesia, del cuidado de la iglesia, de nuestros pastores, de la comunidad. Y el trabajo del board es encargarse de la parte física, finanzas, el edificio, qué se necesita comprar, ¿verdad?, qué se necesita reemplazar. Entonces, gracias a Dios, yo digo, ¿verdad?, gracias a Dios, tengo el privilegio de ser parte de los dos, del diaconado, y soy parte del board. Entonces, aquí estamos en esta hora compartiendo la palabra de Dios. Gracias, Pastor Edwin. Hace aproximadamente un mes, ¿verdad?, él me dijo que íbamos a tener un servicio y que si podía compartir. Y yo sentía que un mes era algo que iba a pasar bien largo. Y de repente se nos fue diciembre entre el pozole, los tamales, la birria, y aquí estamos el día de hoy. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad. Como les decía, el domingo pasado yo no tuve la oportunidad de estar aquí, ¿verdad?, porque estaba un poquito indispuesto de salud. Mi esposa ayudándome, miren qué bonito. Mi esposa ayudándome. Estaba indispuesto de salud, pero sí miré el servicio en línea. Y la pastora Rosy decía en esa ocasión que este día regresábamos a la iglesia porque ya se acababan las vacaciones, ¿ok? So ya estamos de regreso todos. Sé que muchos estuvieron viajando, sé que muchos estuvieron celebrando. Y fíjese que todo eso, hermano, es bueno y es saludable para la iglesia. Por ahí miré que algunos andaban en la nieve, otros andaban por ahí en restaurantes festejando cumpleaños. ¿Y cómo es que yo me doy cuenta de todo eso, hermanos? Por las redes sociales. Ahora, aclaro, como parte de mi ministerio de multimedia, yo tengo que estar conectado y viendo qué es lo que está pasando. Y muchos de ustedes son buenísimos para postear lo que están haciendo. Entonces, hermanos, eso es bueno. Yo miré que mucha gente se estaba gozando, se estaban riendo, estaban comiendo, y eso es muy saludable. Diciembre, hermanos, también puede ser un año, fíjense, de mucha tristeza, de mucha melancolía para algunas personas. Son meses a lo mejor, o las fiestas nos recuerdan cómo es que crecimos como niños. A lo mejor ya no tenemos un ser querido que está con nosotros, a lo mejor es el primer año que no está con nosotros. Entonces para algunas personas puede ser algo triste, ¿verdad? También en diciembre, o en cuando vamos a cambiar a nuevo año, también es un tiempo donde muchas personas hacen resoluciones de año nuevo, ¿ok? Pero fíjese, las estadísticas dicen que solo los primeros 3 o 4 meses es que alguien mantiene esa resolución de año, y solo el 9% las completa todo el año. Es decir, 9 de cada 100 personas cumplen esa meta. ¿Y por qué a veces no se cumplen las metas de nuevo año? Probablemente porque la resolución no es realística, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, ¿verdad?, yo soy un poquito morenito, yo digo, yo quiero ser blanco este nuevo año. Por más que yo me la pase en la oficina, hermanos, por más que yo esté fuera del sol, no es realista. Yo no me voy a hacer más de lo que estoy, porque no, mi color es morenito. Esa resolución es irrealística, ¿verdad? Probablemente no tenemos un plan para nuestra resolución.
Tal vez si usted dice, yo este año quiero bajar 10 libras, pero si no vamos a hacer ejercicio, si no vamos a caminar, si no moderamos tal vez nuestra comida, pues nada, de nada nos va a servir, ¿verdad? Tenemos que tener un plan para esa resolución. Y la última es que a veces no nos adaptamos a los obstáculos que enfrentamos. Cuando hacemos resoluciones, a veces no nos damos cuenta que en el proceso o en el camino van a venir obstáculos y no estamos nosotros preparados para esos obstáculos. Pero bueno, miren, yo no vengo aquí a hablarles de resoluciones de nuevo año. Eso siento yo que es algo muy personal, y que Dios le bendiga en lo que usted quiera este año hacer su resolución. Yo solo usé eso como para romper el hielo y captar su atención, y creo que lo he logrado porque tengo la gente así como viéndome, ¿ok? Eso nada más era para romper el hielo. En esta noche, hermanos, yo quiero hablarles de un tema que el Señor puso en mi corazón desde el tiempo que el pastor me dijo, ¿verdad? Y este tema lo he titulado yo: Unidos llegaremos a otro nivel. ¿Qué pasó, muchachos? Unidos llegaremos a otro nivel. Ay, ay, ay. ¿Dónde están los de multimedia? Unidos llegaremos a otro nivel. Estoy esperando una gráfica, por eso estoy aquí pidiéndoles. Unidos llegaremos a otro nivel. Y ahí viene la gráfica, hermanos. Unidos llegaremos a otro nivel. Es el tema que el Señor había puesto en mi corazón. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es el tema de Iglesia Josué del 2025? ¿Cómo que todavía no saben si el pastor lo compartió en la junta de negocios? Bueno, yo les recuerdo, el tema de la Iglesia Josué es a otro nivel. Y el pastor nos dio unos calendarios y ahí venía una foto como de edificios que nos van a llevar a otro nivel. Entonces yo le he agregado que unidos llegaremos a otro nivel. Y quiero explicar un poquito de esta gráfica antes de entrar a la palabra de Dios. Yo les prometo que traigo versículos y vamos a leer la Biblia, ¿ok? Pero miren, esta gráfica es muy interesante. Si miran los círculos que están acá, todos son de color amarillo y de diferentes tamaños, ¿verdad? La unidad ahí es que todos son del mismo color, y la variedad es que todos tienen diferente tamaño. Si ven los otros círculos acá de diferentes colores, la unidad ahí todos son del mismo tamaño, pero la variedad es que son de diferentes colores. Dice que la unidad es una fuerza que opera dentro de un diseño y de la apariencia de una unidad o la resolución. Dice que esto está garantizado, que ninguna parte sea más importante que la otra. Y el autor de esta gráfica, que se llama Alex White, explica que lograr la unidad visual es el objetivo principal del diseño gráfico. Cuando todos los elementos están de acuerdo, un diseño se considera unificado. Entonces, aunque esos se ven que son similares, hasta que se logra llegar a esa unidad, dice que todo el diseño gráfico está unido. Amén. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 2 y el versículo 1. Amén. Capítulo 2, versículo 1 del libro de los Hechos dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. Mientras yo leía esto, hermanos, y he leído Hechos varias veces, siempre que leía eso me llamaba mucho la atención la palabra unánimes juntos. Y hasta cierta forma decía yo, ¿qué no es lo mismo? ¿Qué nos está como, por qué el autor dice unánimes juntos? Redundancia, dice el hermano. Pero fíjese, en el Antiguo Testamento, el día del Pentecostés, que en griego quiere decir quincuagésimo, es el día 50, era de una fiesta que se celebraba después de la Pascua, 50 días después de la Pascua, y se le conocía como la fecha de la fiesta de la cosecha
o de las primicias, haga de cuenta como tipo Thanksgiving. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? El día de Pentecostés, a muchos lo podemos asociar o se describe como el día en que el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, ¿verdad? Sobre los apóstoles de Jesús. Y también muchos dicen que también se puede decir que es como el inicio de la iglesia en ese momento. Amén. Un dato interesante, como les decía, de unánimes y de juntos, cuando yo lo leía no lo entendía, ¿verdad? Y me puse a ver un poquito más, pero fíjese que no es lo mismo, porque no es lo mismo estar juntos y tener una misma visión. Usted puede estar en un mismo lugar que otra persona. Todos aquí estamos en este momento juntos, pero no quiere decir que estamos de acuerdo, unánimes, bajo la misma visión. Entonces, estaban todos, en la Nueva Versión Internacional, fíjese que se traduce como estaban todos juntos en el mismo lugar. Y cuando lo leí ahí, entonces entendí que sí es cierto, no necesariamente cuando estamos congregados o estamos todos juntos, estamos bajo una misma visión. En el libro de Hechos, tuve la oportunidad durante el mes de diciembre de estar leyendo el libro de los Hechos, y me impactó mucho, me llamó mucho la atención la historia de quien conocemos como Pablo. Antes se le conocía, antes de su conversión, como Saulo, no Saúl, como Saulo, ¿verdad? Ver la transformación de Saulo a Pablo fue muy interesante, porque si recuerda usted la historia bíblica, ¿verdad? Él, ¿qué es lo que hacía? Perseguía a la iglesia, ¿verdad? Y él lo hacía, fíjese, hasta un cierto punto con el orgullo, ¿verdad? De que él estaba haciendo algo porque estaba obedeciendo una autoridad, porque estaba obedeciendo a lo que en ese momento él sentía que tenía que hacer. Cuando él se convierte, ¿verdad? Y tiene el encuentro y se le aparece, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué me persigues? Ustedes se conocen la historia. Es muy interesante que después de su conversión, Pablo empieza a predicar el evangelio, empieza a predicar de Jesucristo, y lo empieza a hacer con esa misma intensidad con la que él perseguía a la iglesia. Vamos a ver algunas de las características que Pablo recomienda a la iglesia, en este caso a la iglesia de Efeso. Recuerden, ¿verdad? Una vez que Pablo se convierte, ¿qué es lo que empieza a hacer? No solo empieza a hablar de la palabra de Dios a quien se le atraviese, ¿verdad? Como nosotros a veces cuando nos convertimos queremos, ¿verdad?, platicar de lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pablo junto con otros apóstoles, ellos empiezan a hacer viajes misioneros, y esos viajes misioneros los empieza a hacer porque a los oídos de ellos empiezan a llegar la información de qué es lo que está pasando en las iglesias, cómo es que las iglesias se están comportando, qué problemas la iglesia está teniendo, y es de ahí que vienen los viajes estos. En esta ocasión Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, y lo vemos en Efesios 4 del 1 al 3, y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí este versículo, esos 3 versículos, hay una recomendación que Pablo está dando, y si usted lee, es bien preciso y bien táctico en lo que él está diciendo que la iglesia necesita tener para permanecer unidos, para estar en unidad. La número 1 sería la humildad. Y ahí, ¿verdad?, empezamos ya con ¿cómo que la humildad? Si eso es una de las cosas más difíciles para nosotros como personas, ¿verdad?, poder llegar a estar unidos. Pero si no estamos unidos, hermanos, como iglesia, no vamos a poder llegar a ese otro nivel. Y no estoy hablando del segundo piso, que probablemente pronto nos vamos a mover, ¿verdad? Pero estoy hablando espiritualmente de que Dios nos puede llevar de gloria en gloria, ¿verdad? Entonces, la humildad es algo que nosotros nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho, ¿por qué? Porque para ser humilde, ¿verdad?, tenemos que despojarnos
de las cosas de nosotros y tenemos que dejar el orgullo, ¿verdad? ¿Cuántas personas en la vida no nos han defraudado? ¿Cuántas personas en la vida no nos han maltratado? ¿Cuántas personas en la vida no han sido injustos con nosotros? Pero si somos nuevas criaturas, si somos nacidos de nuevo, tenemos que despojarnos en ocasiones de todo ese resentimiento, de toda esa cosa que no nos trae beneficio a nuestras vidas, y tenemos que ser humildes. Esto es algo que yo les contaba, nos cuesta mucho. Y vamos a poner, por favor, Filipenses 2, del 5 al 8. Amén. Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Próximo? ¿O solo pedí uno? Perdón. Sí, hasta el 8. Amén. Y ahí están los muchachos buscándolo. Voy a buscar yo, hermanos. Si alguien lo tiene, lo puede leer también, por favor. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Próximo. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se imagina, hermanos, si el Señor Jesucristo, verdad, pudo despojarse, que más nosotros no podamos, verdad, hacerlo? Y como les decía, el orgullo es algo que está bien impregnado a veces en nuestro corazón. Pueden ser las experiencias que hemos vivido, pueden ser las situaciones en la vida, pero si no tenemos humildad, va a ser muy difícil que nosotros podamos estar unidos para llegar al próximo nivel. El número 2 sería la mansedumbre, que es muy similar a la humildad. La mansedumbre habla de ser mansos, considerar a los demás, no solo ver nuestros intereses, sino los del grupo, la congregación o nuestra comunidad. La mansedumbre es muy importante, hermanos, porque aparte de que nos despojamos de nosotros mismos, nos da la oportunidad de dejar la comodidad algunas veces. Y yo siempre uso despensas como ejemplo, y admiro a los hermanos y les aplaudo a aquellos que 2 veces al mes, los días sábados o un día, ¿verdad? Porque tenemos 2 grupos, dejan la comodidad de su cuarto. Cuando afuera está un tormentón y está a 30 grados, ahí están los hermanos afuera repartiendo comida. ¿Por qué? Porque son mansos, tienen mansedumbre, están considerando las necesidades de los demás antes que las nuestras. Humildad, mansedumbre. Para mansedumbre pongamos Mateo 11:29, por favor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese qué interesante, cuando no solo nos despojamos de nosotros mismos, sino que vemos el interés de otras personas, eso trae descanso a nuestra alma. Cuando usted ve la necesidad de una persona, probablemente que está en la calle y no tiene una cobija, no tiene alimento, y usted lo puede hacer por el amor de Dios que existe en usted y en mí, eso trae paz a nuestras almas. Y yo estoy seguro que los hermanos que participan en despensas se sienten bien contentos y gustosos al terminar. Y algunos me preguntan: hermano, ¿y cuánta gente servimos? ¿Verdad? Porque ellos quieren saber. Humildad, mansedumbre. La tercera cosa sería la paciencia. Y ahí sí no, hermano, no hable de la paciencia. Estaba leyendo, ¿verdad? Que cuando usted va manejando, ¿verdad? Si usted va manejando en el freeway, digamos, y no va ningún carro, ahí usted no ocupa paciencia. Lo que ocupa son carros para que le dé la paciencia. Entonces, cuando usted va en el carro y hay un trafical y todo mundo se le quiere meter por un lado y por otro lado,
Allí es donde la paciencia empieza a trabajar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos que somos cristianos. A mí me pasa algo muy interesante. Yo manejo las camionetas del banco de comida y en ocasiones se me olvida que voy en la camioneta del banco de comida y se me atraviesa alguien y yo quiero bendecirlos, no quiero maldecirlos y quiero decirles, ¿no estás viendo? Pero me doy cuenta que no puedo. ¿Por qué? Porque yo represento al banco de comida en ese vehículo y digo, Señor. Y lo que hago es agarro el volante y levanto las manos, ¿verdad? Y empiezo a decir, Señor, dame a mí paciencia. Para uno poder trabajar en unidad tiene que tener paciencia. Eso es soportándonos las diferencias, las fallas, las debilidades y el fracaso de los demás. Amén. Vamos a leer 1 de Timoteo 1:16. Dice, mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo, mostrándose en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Amén. La paciencia es algo que es muy importante. No es difícil, hermanos, pero es algo en lo que tenemos que trabajar todos, incluyéndome yo. Amén. Humildad, mansedumbre, paciencia. La cuarta sería el amor. El amor para las demás personas. Y fíjese que a nosotros, no sé si solo es algo de los varones, nos cuesta a veces, ¿verdad?, expresar el amor. Es algo de lo que a veces batallamos, pero es muy necesario, ya que el amarnos los unos a los otros, demostraremos que pertenecemos a Dios y que Dios vive en nosotros. ¿Cómo voy a yo, verdad, maltratar a alguien si yo sé que Dios vive en mi corazón? Si yo sé que Dios me ha sacado de un lugar y me ha restaurado. Pero a veces el amor para nosotros es algo que nos cuesta. Pero si queremos unidos llegar a otro nivel, vamos a necesitar usted y yo de tener amor para los demás. Romanos 5:8, por favor. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínese, siendo nosotros aún pecadores, siendo, usted póngale ahí la palabra, ¿verdad? Usted sabe de dónde Dios lo sacó y de dónde a mí me sacó. Aún con eso, Cristo murió por nosotros y nos restauró, nos levantó y ahora estamos aquí en este lugar. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor, y la última sería el celo. Debemos mantener celosamente la unidad en la iglesia. Hoy en día, fíjese que se habla mucho de la igualdad, se habla mucho de mis derechos, que si yo esto, que si yo el otro, ¿verdad? Y yo me preguntaba mientras estudiaba esto, imagínense que con ese celo nosotros protejamos la iglesia, que con ese celo, ¿verdad?, que el mundo protege sus derechos, que uno también en la iglesia pudiera tener ese celo para poder querernos los unos a los otros. Todos queremos abogar y escuchar por nuestra causa, como les decía, pero en referencia a la unidad, celosamente nosotros la cuidamos. Y esa es una pregunta, hermanos, para todos nosotros. Amén. Los 5 puntos serían humildad, mansedumbre, paciencia, amor y celo. ¿Y qué pasa cuando en una congregación, cuando en una iglesia no hay unidad? Simplemente, hermanos, no funciona. Si no podemos nosotros soportarnos los unos a los otros, si no podemos nosotros apoyarnos los unos a los otros, aún en nuestras diferencias, no va a funcionar. Tiene que haber esa conexión, tiene que haber ese trabajo en equipo. Entonces el no estar unidos es muy peligroso para una iglesia, ¿verdad? Y no estoy diciendo que eso pase aquí, solo estoy hablando en términos generales. No se pongan tristes, hermanos, pero es muy importante recordarme yo, ¿verdad?, la importancia de la unidad. Desde el principio, fíjese que el enemigo, una de las cosas que hizo, ¿qué fue? Traer conflicto, traer desunión.
¿verdad? Y lo vemos en el libro de Génesis, como desde el principio de la creación vino a traer esa separación. Él es un experto, el enemigo, fíjese, en desanimarnos. Es un experto en engañarnos. Y es un experto en destruirnos. Como seres humanos, fíjese que es fácil para nosotros poner la mirada en ocasiones en el hombre. Pero déjame te digo que yo, cualquier persona, te vamos a fallar. Te vamos a fallar en alguna ocasión porque es parte de nuestro ser, parte de nuestra humanidad. Y un vivo ejemplo, hermanos, y esto es muy interesante, de el poder de la unidad, regresando a la unidad, lo vemos en Génesis 11 del 1 al 9, y sí me gustaría leerlo para poner todo en contexto. Y esta cosa ya va a sonar, Pastor Edwin, pero usted me dice cómo vamos, ¿ok? Ahí usted me hace una seña. Dice Génesis 11:1: era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Estamos leyendo el incorrecto, sería Génesis 11, perdón. Estamos en Génesis 1, Génesis 11 del 1 al 9. Y si no lo encuentran, muchachos, no hay problema, aquí lo tengo. Gracias a Dios, Génesis, el primer libro de la Biblia, y puedo llegar rápido a él. Aire, son rápidos, ¿no? Estos muchachos, denles una computadora y cuídelos, porque ¿esto es el mismo? No, era entonces toda la tierra de una misma lengua y unas mismas palabras. 2. Y aconteció que como se repartieron del oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros: vaya y hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad en una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos todo sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Próximo. Ahora pues descendamos y confundamos ahí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y el último: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Fíjese qué tremendo. Fíjese, cuando un pueblo se une, puede hacer que el mismo Dios, figurativamente, o la gloria de Dios baje. En esta ocasión tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque estaban tramando algo. Pero fíjese la importancia de cuando usted y yo nos conectamos, nos unimos. ¿Qué cosas no podemos hacer? ¿Verdad? Un cuerpo somos. Podemos ser más vencedores, podemos ser más poderosos. Un pueblo unido, aquí puse yo, ¿verdad? Es muy peligroso. Un pueblo unido con propósito puede llegar a hacer grandes cosas. Cuando formamos un solo pueblo y hablamos un mismo idioma, llegaremos a hacer grandes cosas en el nombre del Señor.
los obstáculos, los problemas, las cargas serán más ligeras. ¿Por qué? Porque yo puedo ir con mi hermano y puedo decirle, estoy pasando una tribulación. Pastor Edwin, ocupo oración porque me he sentido triste. Mi hermano diácono, ¿por qué no ora por mí? Pero eso solo lo logramos cuando estamos unidos. Si yo tengo diferencia con mi hermano, yo no voy a querer ir con él. Si yo tengo diferencia con mis pastores, yo no voy a querer llamarles. Y quiero concluir con esto, hermanos. Quiero regresar al libro de los Hechos. Pongan por favor capítulo 4, versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo algo de los que poseían, mas todas las cosas les eran en común. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y gran gracia eran en todos ellos. Y mire este versículo, dice, y ninguno necesitado había entre ellos, porque todos lo que poseían, heredades o casas, vendiéndolas las traían y las compartían. La importancia de la unidad, hermanos, es eso, que no va a haber necesidad. Ahora, no estoy diciendo que no va a haber prueba, no estoy diciendo que no va a haber tribulación, pero el Señor sí dijo que en medio de esa prueba, en medio de esa tribulación, Él iba a estar con nosotros. Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar, pero tenemos que estar unidos, hermanos. Y termino con esto, pastor, creo que es la tercera vez que digo eso. Les voy a confesar algo, hermanos, porque somos un grupo pequeño y les tengo confianza a todos. Y no sé cuánta gente hay conectada, pero está bien. Fíjese que a finales del año pasado, 2024, yo estaba considerando, ¿verdad?, el trabajo que hago en la iglesia. Y yo le decía, Señor, yo tengo que dejar de hacer algunas cosas dentro de la iglesia. Probablemente me sentía cansado, probablemente me sentía desanimado, probablemente yo no tenía la humildad, la mansedumbre, el amor. Y el Señor me hablaba claramente y vivamente y me decía, siéntete privilegiado, siéntete amado, siéntete con una dicha de poder servir en tu iglesia. Hermano, no es una carga el servir, no es una carga el poder tener un cargo en la iglesia. Y yo los animo, hermanos, a aquellos nuevos líderes que vienen este año, y les digo, prepárense, ármense de valor, oración, ayuno, pidan ayuda. Pero fíjate, hermanos, si tú has considerado, como yo consideré, dejar de hacer algo, eso puede ser muy riesgoso. Yo no estaba considerando dejar todo, pero imagínense, si uno puede empezar a dejar algo, entonces el otro año digo, pues ahora dejo esto, ahora dejo el otro. Entonces, hermanos, yo los animo, así como Dios habló a mi vida y me decía que solo unidos podemos llegar a otro nivel. Unidos solamente vamos a poder nosotros llegar a otro nivel. Pastor Edwin. Gracias, Gloria.